hoy vamos a continuar con Efesios capítulo 3, los versos 1 al 13. Efesios capítulo 3, 1 al 13. Y el mensaje está titulado El misterio, Cristo y la iglesia. Si se recuerdan, el libro de Efesios está dividido en dos secciones: doctrinal, nuestras riquezas en Cristo, capítulos 1 al 3, deber, nuestras responsabilidades en Cristo, capítulos 4 al 6. Cuando lo tienen, amén. Exactamente, deme un amén, un aplauso, una mano en el aire, lo que sea, pero sepamos que tienen Efesios capítulo 3, 1 al 13. Muy bien, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Amén. Muy bien. Pablo comienza con una declaración en el verso 1 que es interrumpido en el verso 2 y no se resume hasta el verso 14. Los versos interviniendo forman un paréntesis o dos sujetalibros, uno en cada lado de estos versos del 2 al 13. Lo que hace esto de interés especial es que la era de la iglesia es en sí un paréntesis de cómo Dios está obrando. Se explica de la segunda manera. Durante la mayoría de la historia que se ha registrado en el Antiguo Testamento, Dios estaba trabajando con la gente judía. De hecho, desde Génesis capítulo 12 hasta la Malaquías capítulo número 4, el narrativo está centrado sobre el padre Abraham y sus descendientes. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, Él fue rechazado por el pueblo de Israel. Como resultado, Dios puso al lado a la nación de Israel temporalmente como su pueblo elegido. Ahora estamos viviendo en la era de la iglesia, cuando judíos y gentiles están del mismo nivel antes de la presencia de Dios. Después que la iglesia ha sido completa a través de los creyentes y están llevados al cielo, que es el rapto de la iglesia, primero de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, Dios va a resumir su restauración con Israel.
El reloj profético va a comenzar de nuevo. Así que el siglo presente es como un paréntesis entre el pasado de Dios y su futura restauración con Israel. En los versos 2 al 13, Pablo nos da una explicación detallada de esta paréntesis o sujetalibros, cuál es el misterio, Cristo y la iglesia. La palabra misterio no significa algo misterioso, místico o macabro, pero una verdad que fue anteriormente, fue oculta por Dios en tiempos pasados y ahora es revelada a los que son de la familia de Dios. Un misterio es un secreto sagrado que es desconocido a los incrédulos, pero comprendido y atesorado por la gente de Dios. Muy bien, comenzamos en el verso número 1. El verso dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El apóstol Pablo comienza en el verso 1 con la frase por esta causa. Esta frase nos hace mirar hacia atrás a los capítulos 1 y 2, a un lugar de privilegio, el cual los creyentes gentiles estaban traídos a ese lugar de privilegio como resultado de su unión con Cristo. Su encarcelamiento era definitivamente en nombre de los gentiles. Durante todo de su ministerio, Pablo siempre se encontraba en oposición por enseñando que los creyentes gentiles ahora disfrutaban derechos iguales y privilegios con creyentes judíos en la iglesia cristiana. La acusación falsa consiste que Pablo llevó a Trófimo a la parte interior del templo, que no era permitido para entrar a un gentil. Eso está en Hechos 21, 29. Pero detrás de la acusación falsa que se le hizo a Pablo, ya había feroces hostilidad de los líderes religiosos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por lo mismo como Pablo? En cualquier momento alguien les ha hecho una acusación. Una acusación fuerte, una acusación que posiblemente puede dañar tu familia, tu reputación, tu futuro, hasta posiblemente despedirte de tu trabajo. No. Y tú sabes lo que están diciendo de ti, no es cierto. En lo más profundo de tu corazón, tú sabes que no es verdad. ¿Cómo es posible que el hermano, o un familiar, o un compañero de trabajo me está levantando sus cargos falsos, esas acusaciones? O nosotros mismos lo hemos hecho con los demás, posiblemente. Es algo serio. Y es lo mismo que estamos mirando aquí con Pablo en el verso 1. Sí, Pablo, preso en Roma, a través de una acusación que se le hizo a él. No había cargos en realidad, pero como ya había esa hostilidad, no había nada en su favor. Y también nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque podemos dañar en realidad a una persona. Mira lo que dice aquí Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No importa si es el prójimo de la iglesia, el prójimo de tu familia, el vecino, pero con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí tenemos una buena lección de lo que no debemos de hacer, hablando en contra del prójimo, porque puede causar daño a cualquier persona, ¿no? También está ahí
en Santiago 3, 1 al 12. No se lo voy a leer, pero ahí les doy la referencia. Santiago 3, 1 al 12, donde Santiago, el medio hermano de Jesucristo, nos habla, nos escribe de la lengua mentirosa. Verso número 2, continuando en Efesios capítulo 3. El verso 2 dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora en este verso es donde Pablo quiebra su hilo de pensamiento y se lanza en un discurso sobre el misterio que ya hemos referido como un paréntesis literario. La palabra sí, al principio del verso número 2, se puede traducir como ya que. Los creyentes gentiles en Efeso reconocían que este misterio especial a los gentiles había sido entregado a Pablo. Pablo describe el misterio a los gentiles como la administración de la gracia de Dios. La palabra administración lleva la idea de alguien que es un administrador, una persona que tiene por oficio administrar o encargarse de los bienes de otra persona, de otros. Pablo era el administrador de Dios, encargado con las buenas noticias que todo creyente gentil tenía los mismos derechos y privilegios como un creyente judío en la iglesia del Nuevo Testamento o la era de la iglesia, lo que estamos ahorita viviendo. Esta administración de gracia fue dada a Pablo para que él pudiera impartir con los gentiles. Nosotros también, tú y yo, hemos sido llamados a impartir las buenas noticias del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su gracia, su misericordia. La palabra gracia es la palabra charis en el griego, usado 171 veces en el Nuevo Testamento y significa favor inmerecido de Dios. Gracia es recibiendo lo que no merecemos. Misericordia es frenando lo que merecemos. Juicio es recibiendo lo que merecemos. Todos queremos experimentar la gracia y misericordia de Dios, ¿no? Creo que sí. Y lo hemos experimentado cuando venimos al pie de la cruz. Pero cuando el prójimo nos hace una mala jugada, decimos que dele juicio. Dele juicio. Si es necesario, Dios, Padre, tírele un rayo o mándele otro, mándele dos. Pero para mí, yo quiero gracia, yo quiero misericordia. Y creo que ese es el corazón que todos debemos de tener, especialmente con los incrédulos, con personas que no conocen todavía a Cristo. Tenerles gracia, tenerles misericordia. ¿Por qué? Porque si nos ha Dios Padre brindado a nosotros esa gracia, ese regalo inmerecido y su misericordia, que ya no vamos a pasar la eternidad separados de Él, pero al contrario, a su presencia, debemos de ser conscientes que también, ¿sabes qué? Él no sabe, ella no sabe de la gracia y la misericordia de Dios, pero yo le voy a mostrar esa gracia y esa misericordia a través de lo que a mí se me ha dado. Es la gracia, es la misericordia de Dios que queremos demostrar. Es el amor ágape, al final de cuentas, que Dios Padre nos envió a través de su Hijo Jesucristo y miramos ese amor a través de la cruz, ¿no? Amén, amén. Regresando a Efesios capítulo 3, verso 3, dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El misterio que le fue revelado a Pablo no fue enseñado por alguna persona, ni lo descubrió a través de su propia inteligencia. Se le fue revelada a Pablo por revelación directa de Dios, algo
sobrenatural. No se nos dice dónde o cómo ocurrió. Solamente sabemos que fue por una forma milagrosa que Dios le mostró a Pablo su plan de una iglesia compuesta de judíos y gentiles convertidos. Pablo habló un poco de este misterio en Efesios capítulo 1, los versos 9 al 14, y Efesios capítulo 2, los versos 11 al 22. Del mismo modo que esta revelación fue por medio de Dios, nosotros también tenemos la revelación de Dios y sus escrituras a través del Espíritu Santo, ¿no? Es lo que nos dice la palabra. 1 de Corintios 2:12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido o dado. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu de Dios que nos está siempre enseñando y revelando de quién es Él a través de su palabra. Aquí lo tenemos en las Escrituras, los 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. No necesitamos un Nuevo Testamento. No necesitamos una nueva revelación o palabra del hombre, del ser humano. A veces, por estos lados, tenemos a algunos que vienen por la casa, ahí en la bicicleta, los amigos de Martín, con las corbatitas, ya sabes cuáles. ¿Sabes qué? Tengo otro testamento acá, que es igual como a la Biblia, y nos habla de Jesucristo. Mentira, no los recibes. O si no, hay otros que a veces están parados fuera de la donería, no sé, o la tienda, pasando los folletitos. Los testigos, que según ellos tienen la religión o el Dios correcto. Yo personalmente, y yo sé que ustedes también, y ustedes hermanos también que nos están mirando, sabemos que la única palabra que existe y que es verdad es la Santa Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final. La palabra de Dios es lo que cambia las vidas del ser humano. No es un Nuevo Testamento, no es otro folletito, no es religión, no es X. Es nomás la palabra de Dios que puede renovar los corazones, las mentes de las personas, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 1 al 2. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otros tiempos, hablando del Antiguo Testamento, a los padres, ¿no? Los patriarcas, por los profetas. En estos postreros días, hoy, nos ha hablado por su Hijo, ¿no? Que es el Verbo, que es la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está muy claramente dicho, es la palabra de Dios solamente que necesitamos que basarnos nuestras vidas en nada más. No hay ninguna revelación nueva que a veces te dicen, mira, ya llegó el profeta tal, vamos a ir a mirarlo. Él no tiene una revelación nueva. La revelación completa de Dios se encuentra a través de su palabra y nada más. La palabra de Dios, la cual es la Biblia, contiene todo lo que necesitamos que saber para vivir y cómo conducir nuestras vidas a través de el propósito que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Amén. Verso número 4 de Efesios capítulo 3, dice así. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo que Pablo había escrito anteriormente
sobre el misterio era más que suficiente para demostrar a sus lectores que él, Pablo, fue dado una revelación hacia el misterio de Cristo y la iglesia. En los versos 5 y 6 nos van a dar la definición más completa del misterio. Pablo explica que es un misterio y después explica cuál es el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En primer lugar, la frase que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres significa que es fútil mirar al Antiguo Testamento para la revelación del misterio. Puede haber tipos y fotos del misterio, pero la verdad en sí era desconocida en ese tiempo. En segundo lugar, es una verdad que se ha revelado por medio del Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas. Dios fue el revelador y los apóstoles y profetas fueron los escogidos a recibir la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el canal de quien la revelación fue dada a ellos. El misterio de Cristo y a la iglesia fue revelada a los hombres de la era de la iglesia, como Pablo, quien fue especialmente encargado por Dios para servir como un portavoz. Pablo nunca hace afirmación que a él solamente se le dio este misterio. Él era uno de varios y aunque él, siendo el principal, transmite la verdad a los gentiles de su tiempo y a las generaciones quien han de venir a través de sus epístolas, sus cartas. Verso número 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En este verso ahora venimos a la verdad céntrica del misterio, que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, creyentes gentiles son compañeros herederos y compañeros participantes de las promesas de Dios en Cristo a través del Evangelio. En otras palabras, gentiles convertidos ahora disfrutaban título y privilegios con judíos convertidos. En primer lugar, son compañeros herederos. En cuanto a la herencia, los gentiles compartían igualmente con los judíos salvos. Son herederos de Dios, coherederos con Jesucristo y compañeros herederos con todos los redimidos. En segundo lugar, son compañeros o miembros del mismo cuerpo de Cristo. Como gentiles creyentes no están en desventaja, pero comparten una posición de igualdad con los judíos salvos en la iglesia, o mejor dicho, el cuerpo de Cristo, ¿no? Tú y yo. Porque nomás hay dos razas, espiritualmente hablando, judío o gentil. No, pero yo vengo de tal país. Sí, yo entiendo. Pero espiritualmente hablando, más hay dos. Si no eres judío, eres gentil. No hay de otra. Y ese es el misterio que se le fue revelado a Pablo. Porque los judíos, mirábamos en estudios anteriores, eran los privilegios de Dios. Es el pueblo de Dios y con mucha razón. Pero lo rechazaron. Y Dios dice, yo tengo otro rebaño. Y ese rebaño es nosotros, los gentiles, que tenemos los mismos derechos como coherederos, como hijos de Dios. Somos iguales con los judíos. Ya no cambia nada. Y todo eso pasó cuando vino Jesucristo y morir a la cruz por nosotros. Cualquier persona puede venir a su presencia, judío, gentil,
pero todos somos hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él, ¿no? Juan 1:12. Mira lo que dice aquí. Finalmente los gentiles son compañeros participantes de la promesa en Cristo a través del Evangelio. Ahí está, ¿eh? Tú pones tu fe en el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Tú completamente te haces coheredero, parte del cuerpo de Cristo. No importa si no eres de Israel, eres judío, gentil, aceptado en el amado, en Jesucristo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay distinción. La única cosa que nos hace igual es la sangre de Cristo. Es su muerte, sepultura y su resurrección que nos hace todos igual. Ya no hay distinción. Nosotros como creyentes gentiles tenemos la garantía y seguridad de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Cuando como creyentes hemos puesto nuestra fe y confianza en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Mejor dicho, es el Evangelio. Cuando un día vino alguien y te contó del Evangelio, tu mamá, tu papá, tu tío, un compañero de trabajo, quien sea, y posiblemente en el momento como que no, eso se oía medio raro, o posiblemente ya estabas listo, lo quiero recibirlo, pero es el poder del Evangelio que cambia vidas nomás, nada más. El resultado final es que vamos a pasar una eternidad con Cristo Jesús en el cielo, con nuestros creyentes judíos y todo el pueblo redimido por la sangre de Cristo como coherederos. Amén. Amén. Pero hoy les tengo una pregunta a todos los que están aquí y los que nos están mirando a través de las redes sociales. Es una pregunta muy impactante y te va a afectar toda tu vida. ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Creo que muchos de nosotros aquí podemos decir que sí. Necesito decir que sí. Espero que ustedes también, hermanos, también igual, o quien sea que nos está mirando. Porque el asunto es que todos vamos a pasar la eternidad. Pero la pregunta es, en realidad, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿La vas a pasar en la presencia de Dios? ¿Para toda la eternidad que no entendemos es para siempre? ¿O vas a pasar la eternidad no en la presencia de Dios, para también toda la eternidad en el infierno? Es una decisión personal. Es una decisión que cada persona necesita que tomar. ¿Acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador o lo rechazo? No hay nada que te asegura el día de mañana o el día de hoy por la tarde. No hay nada. Si tú no has tomado esa decisión de hacer Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, el que manda, el que perdona, el que te restaura, el que te fortalece, el que te va a dar vida eterna para siempre, hazlo hoy. Mañana no sabes si no vas a amanecer. Pero es lo más importante en tu vida. Necesitas que tomar esa decisión si no lo has hecho. Pablo enfatizó la igualdad de los gentiles y judíos en la iglesia, o mejor dicho, en el cuerpo de Cristo. Pablo ahora nos va a hablar de su propio ministerio y conexión con él en los versos 7 al 9. Mira lo que dice el verso 7 aquí de Efesios capítulo 3. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Primeramente miramos que Pablo fue hecho ministro del Evangelio. La palabra ministro
es mejor traducida como siervo. Pablo simplemente quería decir que él servía al Señor en conexión con el misterio. Todos nosotros somos siervos de Dios, ¿no? Aquí estamos para servir, para ministrar para los hermanos y también para los de afuera. Es muy fácil aquí, nos conocemos, tenemos algo en común que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y es fácil. Pero en realidad creo la mejor prueba es cuando salimos atrás de esas puertas, donde dice ahí, entrando a su campo de batalla. Ahí es donde sinceramente te vas a dar cuenta, soy siervo de Dios, estoy sirviendo a mi prójimo, aunque no es hermano en Cristo, pero déme demostrarle ese amor ágape de Dios. Sí, porque aquí es muy fácil, es fácil acá. ¿Cómo estás, mi hermano, mi hermana? Pues la prueba verdadera se encuentra ya en la calle, en el mundo. Si sinceramente vamos a decir, yo soy un siervo de Dios, heme aquí, mándeme a mí. Ahí en Isaías 6:8, ¿vas a ir? ¿O es más de palabra, más de boca, o es sinceramente de corazón? Ahí está la prueba. Yo soy siervo de Jesucristo, ¿no? El ministerio se le fue dado a Pablo en forma de un regalo inmerecido. De acuerdo al don de la gracia de Dios, no solamente fue una demostración de la gracia de Dios, también demostraba el poder de Dios, efectivamente alcanzando el orgulloso, autojusto fariseo, rescatando su alma, puesto en servicio como apóstol, empoderando a él para poder recibir revelaciones y fortaleciendo para la obra que le tenía. Por esa razón, Pablo dice al final del verso número 7, dado según la operación de su poder. Era Dios el que estaba obrando en la vida de Pablo. Pablo reconoció que era obra de Dios desde el principio hasta el fin. Él, Pablo, no tenía nada que hacer con el llamado sobre su vida y específicamente su llamada del evangelio a los gentiles. Y creo que muchos de nosotros pudiéramos decir igual, ¿no? Que el llamado que Dios nos tiene para nuestras vidas o sobre nuestras vidas, del momento que decimos, te acepto como Señor y Salvador, todas las cosas que Dios nos pone en el corazón, el querer y el hacer, los dones que nos da para poder ministrar adentro del cuerpo de Cristo, es una obra total de Dios. Porque por naturaleza no nos nace de corazón decir, hoy voy a despertar y quiero servirle al Señor. Al contrario, me pongo a mirar mi teléfono, las noticias, o me voy a trabajar porque tengo biles que pagar, o familia que soportar, cuidar. Pero en realidad todo como cristiano, hablando de cristianos, y así todavía tenemos retos en nuestras vidas, pero hablando como cristianos, en ese sentido, todo lo que ocurre en nuestra vida es a través de Dios, es a través del Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que Dios nos tiene, el querer y el hacer, que nos pone en nuestros corazones, nuestros dones para edificar el cuerpo de Cristo, es un llamado sobre nuestras vidas. Simplemente necesitamos que rendirnos, ¿no? Rendirnos a Él, rendirnos a su Espíritu Santo. Y mira lo que dice Juan 3:30, uno de mis versos favoritos. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Más de Él, menos de Luis. Porque si vamos viceversa, más de Luis y menos de Él en mi vida, estamos hechos un desastre. Vamos a fracasar. No vamos a salir adelante con las cosas que Dios ya nos ha planeado en nuestras vidas.
No vamos a llevar a cabo el plan de Él. Sí, porque Dios tiene otro plan que el plan de Luis. La agenda de Luis se trata de Él primero, el segundo, el tercero, los demás. Y hasta Él, toma asiento, tome número y cuando yo estoy listo yo te hablo. Wow. Es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Verso número 8, Efesios capítulo 3. Dice así: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inscrutables riquezas de Dios. Aquí en este verso Pablo se describe como soy menos que el más pequeño de todos los santos. Miramos su humildad. Pablo reconoció que no había nada bueno en él y miró su pecaminosidad e inutilidad. Y me da gozo saber, de la misma forma que hay esperanza para Pablo, hay esperanza para mí, ¿no? Hay esperanza para nosotros, para cada uno de nosotros. Si Dios pudo usar a Pablo para llevar a cabo su obra, y todo lo que Pablo era en el pasado, hasta cuando llegó a Hechos capítulo 9, su transformación, necesito que decir que Dios nos puede usar a nosotros también, a cada uno de nosotros. Sí, algunos tenemos talentos más que otros, pero está bien, no importa, porque todos tomamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Si Dios pudo usar a Pablo para llevar a cabo su obra, también Dios puede usar a cada uno de nosotros. Es como dicen, no es como comienzas, es como terminas. ¿Ya? Y miramos ahí a Pablo. A veces me pongo a pensar sobre estos personajes de la Biblia, como Rey David, y todo lo que pasó en su vida. Pablo, los golpes, lo querían matarlo, todo lo que todo lo que le hicieron a él, a todos los apóstoles en la forma que vivieron su vida y murieron, si lees otro libro por decir, afuera de la Biblia, y cómo murieron, excepto Juan. Da un poco de tristeza, pero es gloria para Dios. Creo que reconocieron, ¿sabes qué? Mi vida no vale nada, en el sentido que al final de cuentas le corresponde a Dios. Y creo que si podemos tener nosotros también esa misma actitud, ¿sabes qué? Nomás tengo una vida para vivir para Jesucristo. Necesito que yo tomar el tiempo y vivir para Él, para servirle, para ministrarle, para que un día te dice, muy bueno, lo hiciste, Luis, mi fiel siervo, o hermano Eri, o Ilka, quien sea, ahí ponga tu nombre, venga y disfrute lo que tengo para ti. Y a veces es lo que no entiendo yo, por qué la gente no entiende eso. No acá para los de afuera, que Dios les tiene algo mejor para sus vidas, que nomás tienes una vida para vivir. Pero la cosa es que mucha de esta gente lo quiere vivir para el mundo, para las cosas del mundo, donde sabemos que es un pasatiempo nomás, es una felicidad que no permanece para siempre. Pero cuando tú estás en las cosas de Dios, obrando, sirviendo, ministrando, sabiendo y teniendo esa mentalidad que es nomás una oportunidad que tienes, como Pablo. Hey, pones todas las cartas sobre la mesa y
Que se haga, lo que pase, pero yo voy a servir al Señor. Y esa es la mentalidad que debemos de tener. ¿Sabes qué? A mí no me importa qué pasa en este mundo. A mí no me importa qué dice mi familia, mi hermano, mis hermanas. No importa lo que dicen de mí en mi trabajo, pero yo le voy a servir al Señor con todo lo que Él me ha dado. Con las fuerzas, con la voluntad, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Amén, amén. Que todos pudiéramos tener ese deseo o esa llama encendida en nuestros corazones. Yo sé que el hermano Daniel habló sobre eso no hace mucho, que Dios pudiera encender el calor, el fuego, que a veces ya es como que se nos apaga, como que está como que se apaga, está todavía media. Al contrario, queremos que sea una llama grande que todos pueden mirar. Ahí nos dice muy claramente en Mateo 5, tenemos que ser la luz del mundo, la sal del mundo, para que alguien tenga esa sed y digan, Luis, pero ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Yo quiero de lo que lo que no tengo, ¿me das o qué es? Y ya le compartes a tu hermano, a tu compañero de trabajo, tu vecino, quien sea. Pero wow, en realidad pudiéramos vivir así, sabiendo que esta es la única oportunidad que tenemos. Quiero que la viviríamos en una forma extraordinaria. Pablo tenía dos funciones de su ministerio: anunciar entre los gentiles del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta frase simplemente nos dice que las riquezas de Cristo son tan vastas, enormes y extensas que no podemos descubrir con nuestras mentes limitadas el principio y el final de lo que Él nos tiene para nosotros. Las riquezas que tenemos en Cristo como coherederos. Verso 9, Efesios capítulo 3, dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas. En este verso miramos la segunda función de su ministerio: alcanzar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Pablo quiere iluminar de cómo este misterio se está llevando a cabo. La palabra todo en el principio de este verso se refiere a creyentes solamente. ¿Por qué? Porque el que no es salvo, el no creyente, no puede discernir las verdaderas profundas del ministerio. Es lo que dice, ¿no? 1 Corintios 2:14, ¿qué nos dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí sentado y nomás pensando, se me vino a la mente, wow, es lo que miramos hoy en día, ¿no? En el mundo. Puede ser ahí en tu familia, en tu barrio donde vives, donde trabajas. Si nos salimos un poquito afuera de ahí, la ciudad, hablando nacionalmente en este país y hablando globalmente en este mundo, ¿no? Miramos que con los hombres o la gente de la política, tú ves, no importa de qué lado, les hablas tú de las cosas de Dios o esta ley como que no va porque va en contra de la palabra de Dios. Ciegos, como dicen hoy en día, todo lo que es bueno, según ellos, es malo y lo malo es bueno. Ya no hay distinción. Es como una sopa, ¿no? Ahí le echen de todo en la sopa y lo mezclan y ahí te dan de comer. Está igual, hacen lo mismo hoy en día. Pero sí, miramos que hoy en día, y es una tragedia del enemigo, tiene a la gente los ojos vendados, no ven la verdad, no ven la palabra de Dios. Los tienen enciegados
Y la única persona que les puede abrir el entendimiento, los ojos, el corazón, de todo, es el Espíritu Santo. Oh, ya entendí. Cierto, como que esa ley no va con lo que dice la palabra de Dios, la autoridad, ¿no? Es lo que digo, si creemos que es la palabra de Dios y la autoridad final, como que no va, no va. El ministerio estaba escondido desde los siglos en Dios. En la última parte del verso número 9. Significa que el plan en sí estaba en la mente de Dios eternamente, pero la idea es que Él mantuvo un secreto a lo largo de los siglos en la historia del hombre. El misterio estaba escondido en Dios, quien creó los siglos. Él creó el universo, Él creó todo. Ahí está en eso, Génesis 1:1, ¿no? Pero en su sabiduría, Dios decidió retener cualquier conocimiento de su nueva creación hasta la venida de Jesucristo. Verso número 10, Efesios capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Uno de los propósitos presentes de Dios es de revelar su multiforme sabiduría a los huestes angelicales en los lugares celestiales. Desde el cielo los ángeles estaban obligados a admirar sus juicios inescrutables y maravillas de sus formas más allá de descubrir. Los huestes angélicos ven cómo Dios ha triunfado sobre el pecado para su gloria. Dios ha sido vindicado en el sentido que creyentes gentiles y creyentes judíos han venido al pie de la cruz. Cristo ha sido exaltado, Satanás ha sido derrotado y la iglesia ha sido entronizada en Cristo para compartir su gloria. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El misterio en sí, su ocultación, su eventual divulgación y en la manera que se exhibe la sabiduría de Dios es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Dios ya sabía que el hombre iba a caer a través del pecado, pero Él tenía un plan. Este plan se llevó a cabo en la encarnación, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y glorificación de Cristo Jesús. Ahora Dios puede salvar a judíos y a gentiles, hacerlos miembros del cuerpo de Cristo y conformados a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Verso 12, terminando. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Como resultado de la obra de Cristo Jesús sobre la cruz y nuestra unión con Él, ahora tenemos el privilegio indescriptible de entrar a la presencia de Dios en cualquier hora, en toda confianza de ser escuchados. Nuestra seguridad es la actitud de respeto y ausencia de temor como hijos de Dios, indireccionado nuestro Padre. Nuestro acceso es nuestra libertad hacia Dios en nuestras oraciones. Nuestra confianza es la certeza de una bienvenida, que vamos a ser escuchados y que se nos va a dar una respuesta en amor y con sabiduría. La prueba práctica que ahora existe entre los miembros del cuerpo de Cristo, creyentes judíos y creyentes gentiles, es que tienen acceso a la presencia de Dios a cualquier hora, 24 horas al día.
7 días a la semana. Este es un contraste radical en comparación al Antiguo Testamento, cuando solamente el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, donde mora la presencia de Dios, durante un día del año llamado Yom Kippur, donde el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados del pueblo. Por medio de la oración, cualquier creyente puede entrar antes del trono de un Dios soberano. Mira, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estamos usando nosotros esa avenida? ¿Estamos llegándole al Padre, a nuestro Padre Abba, con suplicaciones, con necesidades? No, pero tengo orando ya meses, años, por la misma necesidad y veo como que Dios no está haciendo nada, que no me está escuchando. No, Dios está trabajando y Dios contesta las oraciones. Sí, no, espérate y veremos. Son las tres respuestas. Y a veces no nos gusta. Yo estoy bien con el sí o con el no, personalmente. Pero cuando me dice Luis, espérate y veremos, como que no me da mucho ganas de seguir orando. Pero a veces Él quiere mirar nuestra fidelidad. Pero afuera de eso, tenemos el acceso. No tenéis porque no pidéis. Es lo que dice ahí en Santiago. No tienes porque no pides. Y a veces lo que pides es por sus propios deleites. Luis, ¿tú crees que te voy a dar eso? No te conviene a ti. No te lo voy a dar. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Haga algo. Ve al Señor que está allá. Vaya a hablarle de mi hijo Cristo. Pero antes de entrar a su presencia con nuestras súplicas y oraciones, necesitamos que asegurarnos de ¿qué? Que no hay pecado en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no nos va a escuchar. Mira lo que dice Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. Si no estás bien tú con Dios, verticalmente, le puedes estar tú pidiendo todo lo que quieres, pero va a ser en vano. Si no estás bien tu corazón, por decir, si no te has descartado tú de esas cosas en tu vida, Dios no te va a escuchar. Sería mejor que tú le pides a Él, que Él te ayude a través del Espíritu Santo para poder vencer esas cosas. Pero Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Si Dios es bueno y justo con nosotros, pero no pienso por un segundo que Dios va a permitir que entremos a su presencia santa con pecado. No te va a recibir. Verso 13 para finalizar. Efesios capítulo 3. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. En vista de la dignidad de su ministerio y los maravillosos resultados que fluyen de él, Pablo alentaba a los santos para que no se desanimen cuando pensaban en sus sufrimientos y tribulaciones. Le dio gusto a Pablo soportar las tribulaciones, llevando a cabo su misión a los gentiles. Más bien no estando
desanimado por sus problemas, él dice en efecto que ellos, los creyentes de Efesio, lo han contado digno para sufrir para nuestro Señor Jesucristo. Deben de regocijarse en pensar de los beneficios de sus tribulaciones hacia ellos y otros gentiles. Deben de mirar su encarcelamiento actual como gloria y no desgracia. Aquí les tengo una pregunta. ¿Cuántos de aquí les gustan las tribulaciones, los problemas, los sufrimientos de la vida? Creo que a nadie. Son más dolores de cabeza, son cosas que a veces que pasamos y no entendemos. Pero mira lo que dice Juan 16:33, el último verso que les tengo, el segundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sufrimientos, dolor, angustias, tribulaciones. Pero confiad, hay una. Yo he vencido al mundo. Sí, es difícil cuando hay problemas económicos, puede ser de salud, puede ser familia, un hijo, una hija, pródigo, una pareja, por decir, donde como que no va bien las cosas. Sí, son tribulaciones, son problemas, son razones de a veces, no, ¿para qué seguir? O no, que se vaya él como por su camino. O igual con la pareja, no, mejor divorciarnos. Pero sí, a nadie le gusta la tribulación. Desafortunadamente, como cristianos, esta vida de cristianismo o no es un jardín de rosas. No hay nada que nos garantizó que no ibas a tener problemas en tu vida. Desafortunadamente vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo caído, donde va a haber situaciones, problemas, circunstancias, dificultades, y nos van a desanimar. Pero hay buenas noticias. Dios nos da su espíritu para poder soportar y pasar por cualquier situación en la vida. No es por nuestro propio esfuerzo o poder, porque en mí no lo puedo hacerlo. Es por el poder de su Espíritu Santo. Es la gracia de Dios que necesitamos para nuestra salvación, sí, pero también es la gracia de Dios para nuestras vidas cotidianas. Es la gracia de Dios que le estamos pidiendo, ojalá diariamente, para poder soportar y pasar esas tribulaciones, sufrimientos, circunstancias. Zacarías 4:6, para finalizar, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Espíritu de Dios, ya lo hemos dicho, ya lo hemos mirado. Es el Espíritu de Dios que nos da la gracia diariamente para seguir, para luchar, para salir adelante. Se trata de Dios, se trata de su gracia y se trata de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias sobre este misterio, Dios Padre, que tú revelaste a través de tu Hijo Jesucristo cuando Él vino a este mundo. Te damos gracias, Padre, que tenemos personajes como Pablo y las escrituras que nos dejó, las riquezas que encontramos, las verdades que tenemos, Padre, que ya nosotros como gentiles, creyentes, somos iguales
a tu gente, Dios Padre, los judíos. Ya no somos extranjeros, ya no somos rechazados, ya no somos no aceptados, pero al contrario, somos aceptados en el amado, en tu Hijo Jesucristo, Dios Padre. Y te damos gracias, Padre, en realidad, que nos dices tú la oportunidad de recibirte como Señor y Salvador. En este momento, les quiero hacer una invitación a todos, los que están aquí o también los que nos están mirando por las redes sociales. Les quiero hacer una invitación que si usted no ha recibido tu Señor y Salvador Jesucristo en tu vida, si no estás tú seguro que hoy mismo o el día de mañana, que tú no vas a pasar la eternidad con Él, hoy vas a tener la oportunidad de recibirlo como tu Señor y Salvador. Simplemente haga esta oración. Y no hay poder en la oración, pero simplemente Dios está mirando la sinceridad de tu corazón. Dios Padre, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que tu Hijo murió por mí en la cruz. Yo reconozco, Dios Padre, que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Te pido, Dios Padre, que tú me perdones todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy, hágame un hijo, hágame una hija. Quiero ser parte de ese misterio, quiero ser parte de ese cuerpo de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Por mis hermanos acá, Dios Padre, te pido por cada uno de ellos, que les vaya bien hoy en esta tarde, en esta semana, en todas sus labores, en sus trabajos, en las cosas de la casa, en sus vidas, no importa dónde estén, Dios Padre, pero que tú vayas adelante de ellos, prepares el camino, Padre, y que simplemente nuestras vidas pueden ser una reflexión de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia en cada uno de nosotros, Dios Padre amado. Te damos gracias por este tiempo, y como siempre, Dios Padre, gracias por la cruz, gracias por Jesús, gracias por perdón, gracias por la vida eterna. Wow. No podemos esperar, Dios Padre, para mirar las riquezas que nos tienes como coherederos en el cielo, Padre. No nos podemos imaginar las calles pavimentadas de oro, los colores, Padre, todo lo que nos tienes, Padre. Te pido, Padre, por cualquier necesidad acá en este momento, por todos los que nos están mirando por las redes sociales, Padre, te pido por cada uno de ellos, que tu mano extendida sobre ellos, Padre, que tú sanes, que tú restaures, que tú fortaleces, Dios Padre, a cada persona, a cada necesidad. Sí, Padre, te necesitamos, Padre, en estos tiempos postreros que estamos viviendo, Dios Padre. Padre, te amamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias por todos los que nos están mirando por las redes sociales. Tengan feliz domingo, feliz semana. Nos miramos de hoy en 8 a las 1 de la tarde como siempre. Bendiciones, los amamos, los queremos y hasta luego. Chao.